Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 4 de junio de 2025. En Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado la captura de varias localidades, tanto en Donetsk como en Sumy. Rusia también ha lanzado un ataque con misiles contra un centro de entrenamiento militar en la región ucraniana de Poltava, lo que ha provocado heridos, según el servicio de prensa de las fuerzas terrestres de Ucrania. La Rada ucraniana considerará próximamente un proyecto de ley pertinente para ampliar los límites de edad para el servicio contractual en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Concretamente, la intención es que los hombres mayores de 60 años puedan servir en sus Fuerzas Armadas. La inteligencia militar ucraniana ha logrado acceder a información interna altamente sensible del fabricante ruso de bombarderos estratégicos Tupolev, según ha revelado una fuente al Kyiv Independent. El ciberataque permitió obtener más de 4,4 gigabytes de datos confidenciales, entre ellos correspondencia oficial interna, archivos de personal, incluyendo datos personales y currículums, registros de compras y adquisiciones y actas de reuniones a puerta cerrada. Según la fuente de la inteligencia ucraniana, la filtración proporciona a Ucrania una visión completa de las operaciones internas de Tupolev. De especial importancia es la información detallada sobre los ingenieros y técnicos responsables del mantenimiento de los bombarderos estratégicos Tupolev 95 y Tupolev 160, fundamentales para la capacidad de disuasión nuclear rusa. Esto podría tener implicaciones directas tanto en la guerra convencional como en el equilibrio estratégico nuclear, al exponer vulnerabilidades logísticas y personales en un sector clave de la defensa rusa. Según el medio político, la operación ucraniana del domingo, denominada Telaraña, representó un contraataque sin precedentes y supuso una valiosa inyección de moral para Ucrania. Sin embargo, aunque esta operación complica la protección de los bombarderos estratégicos rusos, el equilibrio militar sigue inclinándose a favor del Kremlin. El desafío para Ucrania crece a medida que Rusia acelera la producción de drones y misiles balísticos. Según Oleg Vanchenko, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Moscú prevé fabricar en 2025 unos 3.000 misiles de largo alcance. Frente a ello, el número de misiles Patriot disponibles en Ucrania sigue siendo un secreto bien guardado, aunque analistas militares estiman que no superan los 200. En cualquier caso, Lockheed Martin solo planea producir unos 600 misiles Patriot al año y no todos podrán ser enviados a Ucrania. En este contexto, las cifras son muy desfavorables para Kiev. Kate Kellogg, enviado especial del presidente Donald Trump para los asuntos de Ucrania y Rusia, ha advertido sobre el aumento significativo del riesgo de escalada tras el reciente ataque ucraniano contra los aeródromos rusos. En una entrevista concedida a Fox News el 3 de junio, Kellogg calificó la operación como muy audaz, pero alertó que tocar ciertos componentes estratégicos de Rusia, especialmente aquellos vinculados a su tríada nuclear, podría tener consecuencias impredecibles. Según este asesor de seguridad, atacar instalaciones relacionadas con la capacidad de supervivencia nacional de una potencia nuclear genera un alto nivel de incertidumbre sobre la posible respuesta. Kellogg ha subrayado que este tipo de acciones elevan automáticamente el umbral de riesgo en el conflicto, una situación que debería evitarse por todos los medios. Sobre las negociaciones de paz, el ministro de Exteriores de Ucrania ha criticado duramente la actitud de Rusia durante las conversaciones celebradas en Estambul, afirmando que Moscú no respondió al documento enviado previamente por Kiev. A pesar de que la delegación ucraniana solicitó durante el encuentro conocer las consideraciones rusas al respecto, no recibió ninguna respuesta. Para Ucrania, este silencio refleja la falta de voluntad de Rusia para avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto. Según este hombre, en lugar de entablar un diálogo constructivo, Rusia no hizo más que repetir antiguos ultimátums que, según el canciller ucraniano, contribuyen a una paz real, contradiciendo las propias promesas del Kremlin que habría hecho incluso Estados Unidos. Ante la falta de avances, el formato de Estambul ha quedado limitado a discutir intercambios de prisioneros de guerra, área en la que sí se logró un progreso, aunque Ucrania ha lamentado que no se haya podido avanzar también en otros frentes esenciales. Por otro lado, Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa, en un informe a Putin ha declarado lo siguiente: según él, las reuniones se llevaron a cabo primero de manera bilateral y luego con todos los miembros presentes. Según este hombre, los representantes ucranianos se comprometieron a revisar el documento dado por Rusia y dar su respuesta más adelante, aunque ya habían adelantado interés en una tregua temporal y en organizar una futura cumbre de líderes estatales. En el ámbito humanitario, se discutieron posibles intercambios de prisioneros de guerra y se propuso establecer un canal de comunicación exclusivo para facilitar el traslado urgente de prisioneros en situación crítica. Rusia ofreció por su cuenta devolver a Ucrania los cuerpos de más de 6.000 soldados muertos almacenados en bajones frigoríficos y manifestó su disposición a recibir los cuerpos de sus propios combatientes si existiesen. Asimismo, planteó la posibilidad de establecer pausas breves en los combates para recoger los restos humanos, aunque según el informe, esta iniciativa fue rechazada públicamente por Zelensky. En cuanto a la situación de los menores presuntamente trasladados desde zonas de combate, Ucrania entregó una lista de 339 niños, cuya situación Rusia prometió examinar caso por caso. Medinsky ha subrayado que, en contraste con las denuncias mediáticas que hablaban de cifras muy superiores, la lista oficial recibida es bastante limitada.
Hoy Donald Trump informó haber tenido una extensa conversación telefónica con Vladimir Putin, centrada principalmente en los recientes ataques entre Ucrania y Rusia, incluyendo el ataque ucraniano a los aeródromos rusos. Según Trump, la charla fue productiva, pero no condujo a avances inmediatos hacia la paz. Putin habría manifestado su intención de responder a los ataques, mientras que ambos también discutieron sobre Irán y la amenaza nuclear. Trump afirmó que ambos coincidieron en que Irán no debe obtener armas nucleares, y Putin expresó su disposición a participar en las negociaciones con Teherán para acelerar una resolución. Poco después, Trump eliminó estas declaraciones de su red social. Por su parte, el Kremlin ofreció una visión diferente del contenido de la llamada. Afirmó que Putin informó a Trump sobre las conversaciones de paz en Estambul, considerándolas útiles, y acusó a Kiev de intentar sabotear dichas negociaciones, incluso atacando objetivos civiles durante su transcurso. Según Moscú, Trump negó que Estados Unidos estuviese al tanto de los ataques ucranianos a aeródromos rusos. El Kremlin también ha indicado que no se discutieron detalles de los borradores de los memorandos negociados entre Rusia y Ucrania. Zelensky ha dicho que podía considerar permitir la creación de ejércitos privados en Ucrania como reacción a uno de los puntos del último memorándum ruso, que pide a Ucrania eliminar las formaciones nacionalistas y las empresas militares privadas. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha advertido a la población de posibles ataques aéreos rusos muy significativos. En Oriente Próximo, al menos 95 palestinos habrían muerto y 440 resultado heridos en ataques israelíes en Gaza en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El número total de muertos ha ascendido a 54.607 y 125.341 heridos desde el 7 de octubre de 2023, según este ministerio. El ejército israelí ha anunciado que en respuesta a los proyectiles lanzados hacia su territorio el martes, aviones de combate de las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo ataques contra arsenales pertenecientes al régimen sirio. Según el comunicado, Israel responsabiliza directamente al gobierno sirio por la situación actual dentro de sus fronteras y advierte que continuará enfrentándose a consecuencias si persisten las acciones hostiles desde su territorio. El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, ha anunciado que viajará a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu por las amenazas de Siria. Según Barrack, el presidente estadounidense imagina una Siria que no pueda ser utilizada como plataforma por ningún tercer Estado nacional o Estado no nacional para amenazar a los vecinos de Siria, especialmente Israel. Pese a los numerosos ataques estadounidenses e israelíes sufridos en los últimos meses en Yemen, Ansarullah afirma que continuarán apoyando a Palestina en la guerra. Hoy lanzaron al menos un dron contra Israel, el cual fue interceptado. El grupo yemení ha publicado varios vídeos para todas las facciones palestinas, diciendo que Yemen está con ellos y que no les defraudará. En Europa, Francia y Bélgica, principales compradores de gas natural licuado ruso en la Unión Europea, se resisten a apoyar el plan de Bruselas para prohibir las importaciones desde Moscú. Ambos países exigen garantías económicas y legales antes de comprometerse. Mientras Francia aboga por diversificar proveedores sin imponer prohibiciones tajantes, Bélgica solicita una evaluación de impacto que analice las consecuencias para su economía, especialmente dado que prevé seguir recibiendo gas natural licuado ruso hasta 2035. Esta postura contrasta con otros países como España y Países Bajos, grandes importadores de gas natural licuado ruso, que sí han respaldado la futura legislación de la Comisión Europea. El ministro francés de Energía, Marc Ferracci, expresó su preocupación por los riesgos jurídicos que enfrentan las empresas en caso de una ruptura de contratos, mientras que su homólogo belga, Mathieu Biget, instó a esperar el paquete legislativo completo antes de tomar una decisión definitiva. En Rusia, Vladimir Putin ha hecho unas grandes declaraciones revelando un endurecimiento del discurso oficial ruso que representa al gobierno ucraniano no solo como un enemigo militar, sino como una organización terrorista. El presidente ruso sostiene que Ucrania está sufriendo grandes pérdidas en el campo de batalla y retrocede en toda la línea de frente. Ha dicho que ante esta situación, Kiev continuará recurriendo a atentados en territorio ruso como medida desesperada, buscando compensar su incapacidad de avance militar con bajas civiles del lado ruso. Los recientes atentados en las regiones de Briansk y Kursk, considerados por Putin como tales, han sido presentados como evidencia de esta estrategia ucraniana. Putin ha señalado que 3 explosivos fueron detonados en el puente de Briansk, con una potencia combinada de 15 kilogramos de TNT, mientras que en Kursk estallaron 5 artefactos improvisados sobre la infraestructura ferroviaria. El discurso de Putin apunta a consolidar una narrativa de guerra defensiva ante un enemigo implacable, alimentando la percepción interna de que Rusia está bajo ataque no solo en el frente militar, sino también en su propio territorio. Se ha sabido que Gazprom había estado evaluando utilizar a Turquía, conectada ya por 2 importantes gasoductos rusos, como canal para reanudar parcialmente el suministro de gas a Europa, que fue durante años su mercado principal. Sin embargo, tras meses de análisis, la empresa rusa ha concluido que esta vía no es factible y ha detenido en gran medida los trabajos relacionados con este proyecto, según han informado fuentes cercanas al asunto. Y desde Estados Unidos, Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, ha anunciado que por primera vez desde la creación del Grupo de Contacto de Defensa para Ucrania, Estados Unidos no asistirá a la reunión.
En Asia, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, llegó a Pyongyang, donde tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Ambas partes han dicho que discutirán la implementación de ciertas disposiciones del tratado entre Rusia y la República Popular de Corea del Norte. En África, la ONU ha denunciado que Marruecos está llevando a cabo una campaña sistemática de represión contra la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. 8 relatores especiales han difundido un informe en el que acusan al gobierno marroquí de discriminación racial, violencia y hostigamiento dirigido directamente a los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas saharauis. Según el informe, las operaciones de desalojo forzoso y destrucción de propiedades se han concentrado en localidades costeras como Lamsaid, Forb, El Kuwait y otras zonas cercanas a Ursaquat al-Hamra, donde cientos de viviendas saharauis fueron destruidas incluso mediante incendios provocados. Las Naciones Unidas han denunciado además un apagón informativo sostenido, señalando que el acceso al territorio está prohibido desde hace casi una década, lo que impide monitorizar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos. En su defensa, Marruecos ha negado todas las acusaciones. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, recibió el pasado 2 de junio al embajador de China, Lu Shan, con motivo del final de su misión diplomática en el país africano. Lu Shan subrayó el compromiso de ambos gobiernos de intensificar sus esfuerzos para lograr una cooperación más fructífera que contribuya al desarrollo y al bienestar de sus respectivas poblaciones. Añadió que actualmente se están desarrollando diversos proyectos conjuntos y ha expresado su confianza en que su sucesor continuará fortaleciendo esta relación bilateral junto con las autoridades burkinesas. Una emboscada en un convoy de ayuda alimentaria de las Naciones Unidas en Sudán ha matado al menos a 5 personas, impidiendo que suministros urgentes necesarios lleguen a los civiles que se enfrentan a una hambruna en la ciudad de El Fasher, en Darfur. Varios camiones fueron incendiados y los suministros humanitarios esenciales resultaron dañados. Se desconoce la autoría del suceso. Human Rights Watch habría acusado a los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, de ejecutar al menos a 21 civiles durante los días 22 y 23 de febrero en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte. El jefe de defensa de Nigeria pidió que las fronteras del país con sus 4 vecinos estén completamente valladas para frenar la entrada de grupos armados. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.